Conectados es un área para hacer networking, es un área justamente de intercambio de ideas, es un área en la cual nosotros no cobramos tickets para podernos expresar, más que nada lo que queremos hacer es intercambiar ideas sobre estos temas eh, que están en boga, que impactan a la sociedad, a nuestra sociedad latinoamericana, y que obviamente quisiéramos encontrar soluciones con respecto a eso, ¿no? Quisiéramos encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, Leslie, ahora sí, ¿cómo estamos, Leslie? Hola, Mao. Todo perfecto. También desde Quito. Muchísimas gracias por invitarme a conversar contigo y con todos. La verdad es que las veces que he participado me parece un espacio maravilloso donde todo es súper abierto, todo el mundo puede compartir, expresarse. Y de hecho eso es un poco lo que también esperaría esta tarde. Eh, Vamos a contarles algunos temas con respecto a la educación. De hecho, estoy en la academia y yo más que académica me considero amante del aprendizaje en todos los sentidos. Entonces, aquí súper dispuesta ya para conversar, como tú me digas. Ya, empecemos. Muy bien, Leslie. Entonces, uno de los temas que teníamos que revisar hoy tiene que ver con el acceso a la información. Es decir, de dónde la sociedad entera, ¿no? Porque, como te repito, encontré muchas personas, tengo muchos contactos que están también en el área escolar, que están en el área preescolar. O sea, no son los niños, por si acaso. No, son los profesores, son los docentes, ¿no? Están en grado, están en posgrado, en doctorados, y entonces por eso hablo de la sociedad en general. ¿De dónde sacamos la información? Y hablando del acceso a la información, ¿son válidos esos accesos ya que tú estás metida directamente en lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje, Leslie? De hecho, cuando estuvimos justo conversando del tema y para tratar, me estaba acordando de una tarea de mi hijo. Yo tengo tres niños y el Qué bien. último, de 10 años, tenía que hacer una tarea de science y una de las cosas que le mandó la profesora es un método justamente para corroborar información. Entonces le decía, bueno, tienes que buscar las fuentes, tienes que cruzar información que no sea solamente, o sea, que diga lo mismo en distintas fuentes. Y le decía algunas de esas cosas que, claro, me llamó la atención y les comparto esto porque cuando yo era niña, pero ni remotamente teníamos ese tipo de conversaciones. Íbamos a una biblioteca, tomábamos un libro y siempre asumimos que esa es la verdad, ¿no? Al final del día, la educación, el aprendizaje es una búsqueda de la verdad y toda la ciencia está en la búsqueda de esa verdad. Pero claro, todas las nuevas generaciones, todos, desde que apareció el tema del Internet y más que nada desde que empezó a colgarse cualquier cantidad de información, desde cualquier fuente, siempre debemos estarnos cuestionando qué estamos viendo, si es que las fuentes de esa información son las correctas. El acceso obviamente ahora es inmenso, pero sin criterio se vuelve muy compleja la gestión y yo creo que en ese nivel los docentes, y sobre todo, claro, no es lo mismo en la primaria que en adultos, pero Correcto, todos sufrimos de confiar mucho en lo que el Internet dice, ¿no? correcto. Mira que yo, Y sí, ajá, perdón un ratito, Leslie. sí, está. Voy a opinar algo y a todos los que están conectados en este momento, por favor, cuando quieran dar una opinión, una idea o hacer una pregunta, son bienvenidos. Nada más levanten la manito para saber que lo quieren hacer, ¿ya? Cuando ustedes levantan la manito, a mí esa persona sale hasta arriba y yo lo ubico y le hago el paso. Entonces a Luis Novoa le pregunto, ¿estás pidiendo paso o se te quedó la manito alzada? Bien, quería decir algo, ¿no? Yo, con respecto a lo que tú estás comentando, yo no recuerdo si tú estuviste en ese conectados que hicimos, donde yo les comenté que haciendo una encuesta en clase, estábamos revisando lo de ChatGPT,
varios estudiantes, no muchos, pero varios, creo que fueron 3, me comentaron de que habían encontrado a ChatGPT en TikTok. Ahí viene mi pregunta. Sí. En TikTok, ahí viene mi pregunta, Leslie. ¿Es válido plataformas como TikTok? No estoy preguntando por YouTube. ¿TikTok son válidas para Ajá. considerarlas ahora como plataformas de aprendizaje? ¿Sabes qué? Desde mi perspectiva, totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros seguimos cambiando los canales todo el tiempo. Y como hablábamos, no es lo mismo si tú, depende de la edad en la que estés, depende del tipo de educación, depende de tus curiosidades. A mí, hasta cierto punto, me alegra que ese tipo de plataformas también tengan espacios de educación. También alguien se dé el tiempo de crear contenidos más valiosos que los tradicionales en ese tipo de plataformas. Ok, Ahí, una vez más, pero una vez más volvemos al tema del criterio, ¿no? Claro, en el momento en el que todos pueden opinar, lo que es también totalmente válido, quien escucha, quien recibe, quien está en el proceso de aprendizaje, requiere tener mucho más cuidado con respecto a cómo tomes información. Y esa parte me parece la más compleja, porque nosotros ahora, como adultos, tenemos que educarnos y también tenemos que educarles a los niños. Me pareció por eso súper interesante la anécdota que les contaba de mi hijo, ok, en tener este criterio y saber que es parte de nuestra vida. ok, Ahora, de hecho, hoy en la mañana estaba leyendo un tuit de Marisol Borja, que es una periodista de GK, ok. y ella justamente comentaba el tema de que ahora hay muchísimos pseudo periodistas, mucha gente que crea espacios en los que supuestamente es de opinión, pero incluso son manipulados. Entonces, claro, ella decía, tengamos criterio para saber cuáles son nuestras fuentes de información. Eso pasa en educación, en el periodismo, en la parte profesional. Entonces, creo que los canales diversos a mí me parecen una maravilla. Mientras más podamos llegar, si los chicos ahora ven TikTok y les podemos dar un buen mensaje a través de esa plataforma. No me veo yo haciendo TikToks, pero si hay alguien que lo hace y Claro, con buen contenido le aplaudo. claro que sí, claro que sí. Mónica, ¿vas a decir algo? Sí, pues te iba a sumar ahí, Mao, con lo que dice Leslie, algo que me parece muy interesante y es que eh, yo no soy, yo, digamos, yo manejaba unas redes muy puntuales, LinkedIn o Facebook, y no era muy amiga de Twitter porque además no tengo ahí ni seguidores, ni... Pero algo que sí me parece muy importante es poder encontrar información interesante en las redes que te sumen, porque tal vez al inicio comenzamos a ver ciertas redes de una manera más social, más de relacionamiento, pero también muy incendiarias o con información que nos suma. Pero comenzar a enviar cierta información de un toque más formal y profesional y que nos permita encontrar ese tipo de información, creo que puede generar otro valor distinto a la información que podemos tener en redes y podríamos, como lo dice Leslie, comenzar a ver incluso o a llevar a los chicos a que puedan discriminar qué tipo de información es más confiable y cuál no, para Ya, dejar la banalidad en las redes. correcto. Gracias, Mónica. Antes de que me olvide, y ahí le doy el paso a Carlos Andrés, antes de que me olvide, Mónica nos tiene que dar una noticia, una gran noticia, obviamente, no solo para ella, sino yo creo que para toda la comunidad. Y lo vamos a hacer aproximadamente en unos 15 minutos, ¿sí? Así que es una noticia muy importante. Y también otra cosa que comentan Leslie y Mónica, mi preocupación personal es porque al hacer la praxis en clases, en el caso puntual de ChatGPT, ojo que es una herramienta más para mí, por si acaso, en el caso puntual, y debatiendo un poco con los estudiantes que habían tenido acceso a través de TikTok, la profundidad de ese acceso a información, la profundidad del aprendizaje, era muy, muy corto.
muy escaso. Y entonces yo conversando con ellos les decía, bueno, pero profe, ¿por qué entonces sería más corto? Le digo, bueno, yo me presupongo que en primer lugar, el formato de TikTok son formatos cortos, ¿no? Entiendo que ahora están sacando tiempos de video un poco más extensos, pero si el formato es corto, entonces también la información es cortísima, ¿sí? Y para terminar mi intervención aquí, mi idea, yo por ejemplo hace poco hice una masterclass, duró 1 hora 9 minutos. Y algunos de ustedes la habrán visto y la seguirán viendo en LinkedIn, pero también la publiqué en YouTube. Eh, y me quedé corto. Me quedé súper corto con una masterclass de 1 hora y 9 minutos. Ahora sí, Carlos Andrés, para poder intervenir. Hola, Amado. ¿Qué Sí, ¿qué tal? tal? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Eh, Antes que todo, quiero saludarlos. Me parece súper interesante el debate y la conversación que estamos teniendo hoy. Mi nombre es Carlos Dams. Yo soy el subdirector académico de AIEP La Serena, en Chile. Qué bien, Eh, Carlos. es un instituto profesional de educación técnico profesional, por lo que el concepto de comunicacional que a nosotros nos llama mucho la atención dice relación justamente con cómo abordamos a nuestros estudiantes para generar cierta interés mayor que el del aula, tanto virtual como en aula, digamos, presencial. Y nos hemos dado cuenta, y más bien aquí hablo a título personal, que el atractivo que tiene TikTok es que hoy es indiscutiblemente la red social eh, más importante de estos últimos 2, 3 años. Todos creo que aquí sabemos que hemos aprendido que ciertas plataformas o ciertas redes sociales tienen un periodo de inicio, apogeo y esplendor, ¿no es verdad? Pero también con una crónica de muerte anunciada. Ya cercano es Facebook, ¿cierto? Recordemos que en muchas oportunidades tuvimos la posibilidad de participar en actividades de manera a distancia con los famosos Facebook Live. Yo no sé si aún realmente están en el apogeo que estuvieron hace 1 o 2 años, sobre todo, porque esto lleva más tiempo que la misma pandemia. Correcto. El tema de transmitir de manera online ciertos masterclass como tú también lo haces constantemente. Pero, pero dejó de ser eso, y perdónenme que me tome un tiempo más en la Dale, reflexión. dale. No, tranquilo. Dejó de ser atractivo porque el público objetivo al que estamos apuntando, llámese a través del rango etario, por ejemplo, de nuestros estudiantes, no sienten esa motivación por esa plataforma y migraron entonces a YouTube. Y ya están quedando los YouTube un poco más por estos famosos YouTubers, ¿cierto? Que parecieran expertos en tutorías de distintos ámbitos de cosas y no Claro. de academia Cl- propiamente tal, Correcto, ¿verdad? correcto. Se los Y ven por eso, como verdaderos profesionales porque, absolutamente, porque ellos dominan el arte de la lamentablemente. edición de video. Y Absolutamente. Y eso me llama mucho la atención, porque más allá de la perspectiva académica que muchos de nosotros podemos tener, ¿no es verdad? Se convierten en reales referentes de ciertos aprendizajes. Muy sutilmente estoy utilizando el concepto aprendizaje, ustedes comprenderán, correcto, porque no estamos hablando de gente experta en la academia, pero sí sus seguidores son personas que hoy día se atraen bastante por eso. Volviendo al tema que nos convoca, y porque no me quiero extender más y me imagino que muchos colegas también quieren compartir su perspectiva, pero a lo correcto. que quería referirme y que comparto en gran medida con lo que planteaba Leslie hace un momento, y es que si bien, y también concuerdo con lo que mencionabas tú hace un momento, si bien los tiempos de reproducción, llamémoslo, de TikTok, no son precisamente un YouTube, digamos, en vivo o un Facebook Live o como sea, ¿no es verdad? Mismo caso ocurre, por cierto, y dicho sea de paso, con Twitter, perdón,
Pero en el caso de TikTok, creo que la herramienta que podemos utilizar para poder abordar a nuestros estudiantes, porque sin duda es la plataforma que ellos son la que mayormente siguen, Sí, eh, es a través, por ejemplo, de cápsulas. Cápsulas con ciertos contenidos muy breves que te permitan entregar un contenido interesante que sea acorde a una clase o parte de un contenido, de una malla curricular en particular, del programa de una asignatura o módulo, eh, que permita contribuir en alguna medida con los contenidos, que sean de una manera más didáctica y que lleguen de mejor forma al estudiante. No sé si se logró entender un poco la idea, sí, claro que sí. pero siento que no podemos... Clarísimo. Yo creo gracias, que va más allá no, no sé si vamos a poder transmitir hoy día, por Ujú. cierto, a través de TikTok para poder entregar y asegurar aprendizajes esperados. Sin embargo, podemos utilizarlo como herramienta, como insumo, como parte para los contenidos que queramos entregarle a nuestros estudiantes. Eso era lo que quería compartir de manera muy personal, colegas, pero quiero agradecer, por cierto, el espacio porque me parece muy interesante. Es tuyo Muchas gracias. el espacio es tuyo, Carlos, es de todos, y gracias por la participación. Vuelvo contigo, Leslie. Antes de eso, para saber si me están escuchando bien y para saber cómo va la retroalimentación de este conversatorio, quisiera que le den corazoncito, por favor, para ver si está todo bien, si no se quedaron dormidos, si están todos ahí. Eso, gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Rolando. Gracias, Hippie. Bien, Susana, gracias. Viviana, Carlos Desiderio, gracias. Liz, gracias. Bien, Jorge, gracias. Perfecto, se escucha entonces muy bien. Aquí está el doctor Giraldo. Leslie, le voy a dar paso al doctor Giraldo, un gran amigo mío de mi universidad, de Ecotec, pero para no enredarnos un poco, Leslie, vamos al tema de lo que tiene que ver con las herramientas colaborativas en el aprendizaje. Pero primero dejemos que hable el doctor Giraldo. Doctor, buenas tardes. Primero un abrazo y agradecer la confianza, la deferencia con que me pueda conectar con usted. Un saludo de todo corazón. Creo que cosas como esta necesitamos mucho. Creo que nuestros estudiantes necesitan mucho. Yo creo que estamos en un momento de tremenda importancia y tenemos que pensar sobre todo en ellos. Tenemos que aprender sobre todo a llegar a ellos. Y los canales son muchísimos, pero la didáctica también tiene que jugar. La didáctica tiene que jugar y saber cómo jugar con ella en todas esas nuevas vías, ¿no? Es un gran reto para los profesores, porque podemos tener las mejores herramientas del mundo, pero si no sabemos, y fíjense que hoy en día tuve la oportunidad de estar viendo tu clase, masterclass de ChatGPT, que estuvo formidable. Gracias, doctor. Y hay un gran problema. Sabemos los tremendos problemas que tienen nuestros estudiantes en la comprensión lectora. Correcto. Tenemos la vivencia de todos los días de cómo ellos son capaces o no son capaces a veces de hacer buenas preguntas. ¿Y cómo entonces van ellos a interactuar con unas herramientas tan poderosas como las que están surgiendo si no saben eso básico? Correcto. O sea, la comunicación, cuando hablamos de comunicación, es comunicación de verdad. Estamos hablando que tenemos que mejorar la forma. Antes, con cualquier barbaridad, nosotros escribíamos en TikTok, en Twitter, y no entendían. Estas herramientas, para dar respuestas de calidad, habrá que preguntar bien. No por gusto se está hablando hasta ahora, hasta una ingeniería, un prompt engineering. O sea, saber hacer esas preguntas. O sea, creo que es muy importante. Todo esto que estamos hablando va a requerir de una capacitación, de una alfabetización en IA. Igual que está la alfabetización en las matemáticas, está la alfabetización en la literatura.
se viene una alfabetización para el empleo de todas estas herramientas y todo el tema de cómo comunicarnos, cómo llegar a nuestros estudiantes, porque a la larga ellos son los que necesitan y piden un aprendizaje significativo. ¿Y cómo va a ser un aprendizaje significativo si ellos no pueden interactuar y recibir lo que necesitan a través de la plataforma? O sea, el reto es inmenso, inmenso. Creo que serán muchos poquitos los que tendremos que ir poniendo poco a poco. Y hay universidades que están dormidas. O sea, es como si eso no estuviera sucediendo. Y ya nuestros estudiantes la están usando. Claro, ya están y cada usando. vez lo dominan mejor. Y entonces creo que se viene un acelerón con respecto a dominar lo básico y poder prepararnos, porque indiscutiblemente que el tsunami está allá. El tsunami está allá y creo que estas cosas que tú estás haciendo son sumamente importantes. Te aplaudo con las 3 manos. Las 3 manos, doctor. Así mismo, a 3 manos. Muchas gracias, gracias. Porque creo que tenemos que multiplicar, hay que multiplicar, porque indiscutiblemente que la revolución digital no es una revolución digital solo en la educación, es una revolución digital en la forma en que vivimos. Los conceptos, la forma, todo está cambiando. Y si no somos capaces de estar a la altura con ellos, claro, no vamos a poder cumplir los objetivos que nos pide la sociedad. Entonces, claro, me alegra muchísimo esta iniciativa tuya. De verdad, saludo a todos los colegas. Creo que el estar ya en el grupo es un paso importante. Porque claro que sí. El primer escalón en el proceso cognitivo es cuando uno dice que no sabe. Bueno, eso correcto. Así es, estamos doctor. todos los que no sabemos, pero queremos saber. Obvio. Todos aprendemos. No, gracias a todos los que están aquí, doctor. Gracias a usted, a todos los que están aquí compartiendo con nosotros e intercambiando ideas. Yo, y me disculparán si me reí muy fuerte, pero la verdad es que yo soy así. Yo cuando me río. O sea, es así. Quiero contarles una infidencia con lo que decía el doctor Giraldo y todos los que han planteado. Yo tengo un sobrinito que tiene 14 años. Y cuando iba a lanzar la masterclass, una semana antes le dije, oye, voy a lanzar una masterclass de ¿qué? ChatGPT. Ah, sí, todos en el colegio lo usamos. No voy a decir el colegio. ¿En serio? Sí. Sí, pero los profesores no saben, me dijo. ¿Cuántos años tiene mi sobrino? 14. Sí, si tú puedes hacer ahí, buscas sobre un tema y él te hace la redacción. Claro, un conocimiento, digamos, muy corto, vuelvo a repetir, de los chicos, lo utilizan para un fin determinado, pero es una voz de alerta, y no solo ChatGPT, hay un sinnúmero de herramientas que ellos están utilizando incluso para poder violar los antiplagios, y no tiene nada que ver con inteligencia artificial, ¿eh? Son aplicaciones que están nadando por ahí. Bien, ahora sí, a ver, lo tenía aquí a Ángel, antes de pasar con Leslie. Ángel, ¿querías decir algo? Ángel a la 1, Ángel a las 2, Ángel Eduardo se fue a tomar un café. Cuando vengas, Ángel, nos traes un cafecito a todos los que estamos aquí. A ver, Leslie, las herramientas colaborativas. Ahí estaba hablando el doctor Giraldo, decía que sí, que las plataformas que nosotros estamos obviando en el aprendizaje. Carlos Andrés también estaba hablando algo justamente importante con respecto a cómo son los formatos de producción de diferentes plataformas. Son distintas, obviamente. Ahora te voy a preguntar, ¿y la parte colaborativa ayudan o no ayudan? Tanto para, en este caso, los docentes como para los aprendices, los estudiantes. ¿Qué encontramos allí? Si quieres, ahora, ¿está Ángel Eduardo ahí? Entonces, yo no sé si quiere hablar sobre el anterior tema porque volvió a levantar la manito. A ver, está Ángel aquí. Ángel, si trajo café. A ver, aquí lo subí ya. A ver, Ángel. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Me escuchan? Sí. Café para todos los presentes. Gracias. Para todos los presentes. Capuchino para mí. Gracias. Gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Soy de Mérida, Venezuela. Bienvenido. Es muy interesante el tema. Gracias. Me dicen que Mérida es como una ciudad que está como casi a 2000 metros, ¿no? ¿Hace frío? Sí, Mérida es una zona muy fría. Qué rico. Pico Bolívar,
Ya. Es uno de los más altos, 4.007, 4.008 metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos decir que aquí todos los que estamos aquí somos de altura, de alguna forma. Venezuela es preciosa. De Sí, acuerdo. somos de altura en todos los sentidos. Ahora sí, Ángel Eduardo, vamos, ahora sí. Dale. Vale, bueno, con relación al tema, pues bueno, vale. Con relación al tema, ¿no? Indudablemente llegó el tsunami de la revolución digital con relación en apoyo a la educación. Importante todo este tema, pues, para el fortalecimiento del proceso educativo. Y sea cual sea la herramienta tecnológica que se utilice para el proceso de aprendizaje, pues nosotros como docentes debemos tener cuidado cuando vayamos a trabajar con alguna de ellas y sobre todo no obviar algo que es importantísimo, que creo que estamos olvidando mucho de lo que están en el ámbito educativo, que es buscar la estrategia para nosotros poder darnos cuenta si realmente nuestros estudiantes, si me Algo, escuchan, sí, está entrecortado Ángel, no sé qué pasa, pero sí, continúa. sí, bueno, pudiera ser la señal por acá. Entonces, lo que decía, que es importante nosotros manejar la estrategia para poder darnos cuenta si nuestros estudiantes están aplicando el conocimiento, si no se están simplemente convirtiendo y el Ahí, uso de ella pues nos ayuda ahí está. y el uso de las tecnologías nos ayudan a solventar muchos problemas y sobre todo a hacer más didáctica, más interactiva las clases. Pero bueno, la reflexión era esa, ¿no? De que aparte de que nosotros tenemos que acompañar, siempre, nunca olvidar eso, acompañar ese proceso de aprendizaje, independientemente que nos basemos o que estemos trabajando con X herramienta tecnológica, debemos tener cuidado y valorar si realmente nuestros estudiantes están aplicando el conocimiento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ángel. Gracias por el café, Ángel. Muy Em, rico. sí, sí. Oiga, pero ¿sabe qué? El mejor café es el de Colombia y luego el de Sí. Ecuador. Ah, bueno. Bien, bien. Las arepas sí son buenas allá, son ricas. Ya mismo seguimos Ah, hablando, bueno. Ángel. Las Gracias. arepas de harina de trigo. A la orden por Correcto. acá. Sí, muchas gracias. A ver, entonces Gustavo Molina, por favor. Buenas tardes con todos. Realmente ¿Qué muy tal, placentero Gustavo? Buenas tardes. el hecho de poder compartir, justo como lo han denominado un tsunami, que es una parte de la revolución, a los que nos gusta lo que es la parte de la docencia, la enseñanza, más allá del tipo de profesión. Bueno, yo soy ginecólogo y ya llevo más de 20 años en la parte docente. Em, yo quería entrar en contexto con dos partes o dos artículos o de lo que es la parte de restricciones. Por ejemplo, justo de lo que se habla de inteligencia artificial. Ok, A nivel de Europa, todo lo que es el GPT está eh, restringido o se va a poner ciertas normativas para la parte del uso. Nos ujú, genera un punto de inflexión ahí para lo que es la parte de análisis. ok, Punto uno. Punto dos. Hay otro artículo súper interesante dentro de lo que es la parte de herramientas, pongámoslo así, para lo que es la parte de difusión de conocimiento y dentro de eso está la parte del TikTok. Y ya, definitivamente lo que hace el análisis fundamentalmente dentro de lo que es la parte de anticoncepción. Es impresionante la tergiversación de la difusión de la información mediante este medio. correcto. Ahora, viene ahí una cuestión súper interesante, ¿no? Simplemente nos quedamos como espectadores o tratamos de darle un giro a lo que es una herramienta que puede generar un proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Y me topé con, esto es del MOOCs, yo soy docente Ujú, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. qué bien, Súper interesante que es, te, te permiten o te están facilitando la formación dentro de lo que es el TikTok
como una herramienta para la parte de enseñanza. Excelente. Entonces, obviamente, me interesó súper innovador, interesante. Sin embargo, yo generalmente doy a los niveles superiores, que es la parte de clínicas, en lo que es patología, Claro. en ginecología. Y en este semestre volví a tercer nivel, porque veo que hay mucha deficiencia de lo que es anatomía, fisiología, para generar una base para lo que es las clínicas. Ok. Y me pareció súper interesante. Les estoy haciendo a los chicos generar, ¿no es cierto?, videos, cápsulas, como alguien dijo, en lo que ellos vinculan, qué sé yo, la parte de anatomía, la parte de fisiología, con la importancia, o sea, ¿por qué estudio y para qué estudio hacia los niveles superiores? Y los resultados han sido espectaculares. Entonces, en conclusión, me parece súper interesante que no deberíamos tener una actitud pasiva y ver que simplemente se publican, se hacen muchas de las cosas, que no tienen Correcto. sentido, ni tienen contenido, que si nosotros podemos tener una parte activa en el que realmente generemos y utilicemos este tipo de herramientas como pequeñas cápsulas en lo que es una información veraz, lógica, sensata, tanto para la población como un mecanismo de aprendizaje a los chicos en el generar contenido científico, ¿no? Eso sería lo que me interesaba compartir. Oh, gracias, Gustavo, gracias. Te comento algo, Gustavo, no te vayas del aire. Ujú. No, no. Yo tengo una cuenta de TikTok. Sí, sí, Pero, yo, pero, yo pero, ¿por qué también. pero ¿por qué me río? ¿Por qué me río? Porque mi cuenta la creé haciendo cápsulas de entrenamiento para marketing electrónico. Y en 2 semanas conseguí 1,000 seguidores. Pero no sé qué pasó, eso fue en la pandemia. Pero ahí está mi cuenta, está. Síganla, síganla. Tienes que retomarla. Tengo 1,000 seguidores allí. Me gustó la experiencia. Algo más con lo que dijo Gustavo. Justamente esta semana lo posteé en LinkedIn con respecto a lo que es protección de datos en ChatGPT. Por todo este bloqueo que hubo, sobre todo en Italia, y basados en la ley de protección de datos de la Comunidad Europea, donde decía que ChatGPT estaba violando los datos y las conversaciones de sus usuarios, y como yo soy especialista en ChatGPT, bueno, tenía que meterme de cajón allí, clavado de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ChatGPT ya liberó, ya lo pueden ver, se pueden ir a Settings, en el área de configuración, y les va a salir una ventanita donde ustedes pueden configurar en la parte de abajo, en la parte inferior, que ya no esté grabando sus datos. En algunos encuentros, y también lo dije en la masterclass que tengo subida en YouTube, pero que también está en LinkedIn, yo explicaba justamente cómo es el entrenamiento de datos, ¿ok? Y cómo también cómo nosotros comprendemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial el sesgo. Para poder evitar el sesgo, se utiliza mucho entrenamiento de datos basado en etiquetado de los mismos. ¿Qué significa esto? Que ahorita estoy hablando de memoria, por si acaso, estoy recordando la pantalla. ChatGPT, cuando usted le hace una pregunta, le da una respuesta y le muestra dos manitos, una manito con el dedo arriba y una manito con el dedo abajo. Entonces son dos acciones distintas. Si usted le da clic en la manito que tiene el dedo arriba, usted está validando la respuesta como positiva, como que le sirve, y automáticamente ese historial y todas esas respuestas están manipuladas por OpenAI. Ese evento que servía para poder seguir entrenando el corpus, que nosotros le decimos, es decir, la gran base de datos entrenada de OpenAI para todos sus modelos de GPT, y en este caso de ChatGPT, la aplicación, ya ahora uno puede decir, no me grabes el historial, y obviamente con eso que está habilitado ahora, entonces ya no tiene razón de ser el bloqueo justamente por violación a la ley de GDPR en Europa. Entonces ahorita lo que estamos esperando es que, a ver, ¿qué hacen los italianos? Ahora, ¿qué hacen, no? El tema, ya va, doctor Giovanni. ¿Cómo estamos, Giovanni? Ya va, un ratito. El tema es de que nosotros habrán muchas intenciones comerciales de empresas o mega empresas que están en la industria de la tecnología
que se están preguntando, bueno, ¿quién es OpenAI y por qué nos metió un gol de media cancha? ¿Por qué nos ganó un segmento grande del mercado? En la Masterclass también lo dije en algunos minutos, no recuerdo, que ChatGPT es una aplicación que no debió haber salido al mercado, porque todas las aplicaciones que salen al mercado deben pasar por un periodo de pruebas. Pero, hablando de inteligencia artificial, las pruebas son los entrenamientos justamente a los datos de estos modelos. Entonces, eso nomás quería decir Gustavo, el nivel restrictivo siempre va a ser temporal hasta que estas compañías no vayan justamente combatiendo esas restricciones. Para nosotros como docentes es una carrera que la tenemos perdida desde el punto de vista si vamos a ampararnos de que está prohibido. Eso es momentáneo, eso es temporal. Entonces, lo que sí es cierto es que esto ya llegó, no hay vuelta atrás. Y bueno, eso quería decir. ¿Vas a decir algo, A ver, Gustavo? Sí. sí, seguro, seguro. A ver, realmente es súper interesante, ¿no? Es la típica del tren que va pasando y te subiste al vagón o no. De ahí hay que tomar ciertas precauciones dentro de esto. A ver, el punto, bueno, al ser médico, obviamente me gusta mucho la parte de la investigación, la lectura en lo que es la parte de artículos, y sale alguna cosa súper importante dentro de esto, del uso del GPT fundamentalmente, que ha habido artículos que salen publicados, aceptados, y sale como referencia ya dentro de las referencias bibliográficas, justo esto. Entonces, justo viola lo que es la parte de autoría y todo eso, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ese sería el lado feo, el lado importantísimo. Todo lo que es la parte de inteligencia artificial sale recién un artículo dentro de lo que es el diagnóstico o la bondad de la inteligencia artificial en poder predecir el cáncer de mama en lo que es el 33% y con adelanto de 5 años. O sea, es brutal. Fundamentalmente en la parte médica lo que va es el cargar, generar los algoritmos para el diagnóstico y se ve que tiene 33% y con 5 años de predicción en lo que es el cáncer. En conclusión, obviamente, si uno desconoce, está fuera del mercado y en la parte estudiantil es impresionante cómo los chicos lo manejan. Si uno se monta en esto y se puede utilizar, direccionar en la parte ética, yo creo que puede ser una herramienta y son mecanismos, a tal punto que uno de los chicos estaba pensando hacer una tesis de inteligencia artificial, ¿no? Excelente. Ok. Ahí, Mao, antes de que pase Giovanni, solo para seguir la idea que estaba comentando Gustavo, justo hoy leí un artículo que luego les puedo compartir igual por LinkedIn, de cómo este tema de la inteligencia artificial en tema de generación, de hecho es un centro que hace investigación para enfermedades extrañas, o esas que son muy, muy raras, que poquitas personas tienen alrededor del mundo, hicieron un ejercicio para estos medicamentos con inteligencia artificial, con un modelo bastante interesante para generación de unas moléculas, y por unos temas de una invitación a un evento, ahí cuentan la historia, el final del tema es que ellos le cambian a esta inteligencia artificial, como ellos dicen, un switch, para que en lugar de que sea un tema no tóxico, que es una cosa indispensable, le colocaron tóxico y generaron una barbaridad de cosas que podrían destruir la humanidad, básicamente. Entonces, aquí me quedaron dos ideas súper importantes dentro de esto, porque esto es una parte académica que ellos hacían estudios para este tema de las moléculas. Y claro, como docentes, como estudiantes, el tema de la ética en el uso de todas estas tecnologías es impresionante. En el evento anterior en el que estuve contigo, participé un poquito, justo topábamos también este tema de no olvidarnos, porque también como docentes tenemos muchísima responsabilidad en dar estas guías, en expresar también estas preocupaciones y que tengan los estudiantes la conciencia de las consecuencias de cada una de las acciones o de las cosas que podemos hacer cuando utilizamos tecnología. La tecnología al final del día son simples herramientas. Yo le digo, es como tener el cuchillo para poner la mantequilla en el pan o para matar a alguien.
Entonces hay correcto. que saber utilizarlas con criterio. Muy bien, Leslie. Sí, comparto 100%. Va Giovanni y luego va el doctor Giraldo. Y de ahí va Mónica con una noticia que nos tiene que dar. Vamos, Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mao? Un gusto de Bien. nuevo estar participando aquí en tus espacios. Tú ya eres de la casa, tú ya eres de la casa, tú ya eres de la casa. Tranquilo. Y de hecho, escuchando lo que están hablando, ¿no? Hay algunas cosas, y de hecho, el último video que colgué en mi canal de TikTok, ya que también estamos hablando de TikTok, También tienes cuenta de TikTok, caramba. pobre y humildemente 52,000 seguidores. ¿Cuánto? No, pues. Oh, Giovanni, pero no bailas, ¿no? No bailas, ¿no? No, es que mi canal se llama Ciencia sin Bailar, así se llama mi canal. Ah, caramba, qué bien. Se llama Ciencia sin Bailar Perfecto el nombre. sí, así Perfecto. se llama, esa es la intención, porque ahí coloco yo mis demostraciones experimentales de mi clase de biofísica en donde trabajo. Y entonces, y ahora, conversando con mi decano, le decía que ahora le voy a dar una utilidad mayor porque voy a explicar cómo usar ChatGPT a partir de dentro de la clase, Muy pero dentro de bien. mi clase de biofísica, porque trato de concentrarlo en esa área y no trato de desviarme, ¿no? Obvio. Pero en el último video... Ahí se cortó. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, se te escucha. Ya. A ver, doctor, dele usted porque algo le pasó a Giovanni. A ver, no, lo mío es rápido, simplemente. Y la conclusión a la que yo llegaba es que lastimosamente, y esto tiene que ver con la conversación, lastimosamente, muchas instituciones y muchos profesores piensan que es un asunto de reemplazar, no de complementar. Y eso es un problema y va a ser un problema en educación. No se trata de quitar las demostraciones experimentales y reemplazarlas por aplicaciones, simulaciones, sino complementarlas para que se aprenda mejor. Y yo veía una publicidad de una institución educativa que decía metaverso, y hablaba del metaverso y ponía las gafas virtuales y todo lo demás. Correcto. Y la pregunta es, aparte del metaverso, ¿han cumplido las necesidades primarias de la educación? Es decir, ¿tienen laboratorio? ¿Pueden hacer demostraciones? ¿Salen al campo los chicos? ¿Están viendo lombrices? ¿Están haciendo estas cosas? ¿O le van a mostrar por el metaverso la lombriz? Y entonces ahí claro, el uso de la tecnología pierde un sentido, pierde el sentido de aumentar nuestra capacidad de poder entender los fenómenos. Y entonces esto, que lo decía yo en el último punto del video, es el hecho de que muchos están yendo y estábamos hablando de ChatGPT y todo lo demás, pero ¿qué estamos haciendo para que a lo que se tiene que hacer primero le agreguemos esto para maximizar el aprendizaje de los chicos? Porque solo con ChatGPT no van a aprender, eso sería un engaño. Claro, solo con eso no lo van a hacer. Entonces, esta es como que la reflexión en este contexto de la tecnología y el aprendizaje. El aprendizaje no puede estar enfocado y encerrado solamente en una forma de expresión y de adquisición de conocimiento y de reflexión del conocimiento, porque no nos debemos quedar solamente en la adquisición y como tal, sino en la reflexión posterior que hacen los estudiantes de ese conocimiento. Y entonces, todo esto es... ¿Se cortó? En nuestros colegios. Y aquí también viene otra, ¿no? Otra cosa, un punto importantísimo que yo puse en el video. Si comenzamos a hacer esta cuestión de las capacitaciones, porque ya van a empezar las capacitaciones de ChatGPT, y entonces ¿no? ChatGPT en el entorno educativo, así van a ser las capacitaciones, y estas capacitaciones no pueden ser generales. Porque claro, en biofísica el enfoque y la utilización que se tiene que dar es distinta al que se puede dar en estudios sociales, claro, en lengua, y entonces los profesores
tienen que recibir capacitaciones de otros profesores que están en su misma asignatura y que usan estas herramientas para que puedan maximizar su uso. Si lo hacemos como se han hecho las capacitaciones de modo general, en que viene un pedagogo, o que no es que estoy diciendo que los pedagogos no tengan cabida, pero que da de modo general para todos los profesores, y con eso se pretenda que ya los profesores salgan siendo unos maestros de la educación, que es lo que considero que es problemático, entonces vamos a estar mal con ChatGPT, con metaverso, con lo que sea que venga. Claro. Esa es mi humilde opinión. Y les invito a mi canal, Ciencia sin Bailar. Sí, 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 chévere. Oye, yo te voy a seguir y tú me sigues, ¿ah? Porque me interesa mucho eso. Quiero irlo incorporando poco a poco. ¿Sí? Poco a poco lo voy a incorporar a mis clases. Doctor Giraldo. No, rápido, lo mío era solo decir algunas. Conversaba de las restricciones que están surgiendo en Europa, en algunos lugares. Yo el otro día veía algo que publicaron por el mismo LinkedIn de las manifestaciones de docentes en un momento en los Estados Unidos con la salida de las calculadoras. Claro que sí. O sea, la historia de la humanidad está llena de todas estas cosas. Y los problemas éticos han estado siempre. El desarrollo nuclear conllevó después la bomba atómica. Hay montones de ejemplos que pudiéramos mencionar relacionados con los adelantos científicos utilizados para bien o utilizados para mal. Nuestra misión está en eso, en el acompañamiento, en la guía, en el velar por los valores importantes. Y un tema con respecto a la evaluación. O sea, la evaluación de nuestros estudiantes va a cambiar. Tenemos que utilizar, de verdad, se habla mucho de utilizar enfoque a problemas, estudio de casos, etc. ChatGPT podrá darnos todo el bagaje teórico que habrá que validar, por supuesto, pero indiscutiblemente que después los métodos de evaluación tienen que cambiar. Claro que sí. Tienen que cambiar donde ellos de verdad demuestren que han dominado, como decían los profesores, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista evidencial, todas esas cosas que han visto. Si no, no hemos hecho nada. Correcto. Sea, eso es algo que urge. Tenemos que cambiar el chip. E incluso llegará un momento en que tendremos que pensar y repensar los perfiles de egreso en nuestras carreras. Correcto, así Porque es. ya hay muchas cosas que se están serruchando el piso, o sea, van a cambiar radicalmente. Sí. Pero bueno, poco a poco, pero indiscutiblemente, y recalco la palabrita que parece que he aprendido, el tema del tsunami no nos lo quita nadie. Oiga, ese parece ya título de mi newsletter, ¿no? Voy a robarme ese tsunami de la inteligencia artificial en la educación. Pero juntos podemos soportarlo. Por supuesto, por eso estamos aquí reunidos. Repito, todos los que quieren, ya vamos, Manuel, un ratito. Todos los que estamos aquí podemos participar. Nada más levante la manito. Y para saber que no se están durmiendo, y también quiero hacerles una pregunta. Oiga, si me pasé de risas, algo, levanten la mano si me pasé, si ustedes creen que me pasé. Y si no creen que no me pasé de risa, me pasé, Luis. Perdón, Luis. Si no me pasé de risa, por favor, corazoncito. Ponga corazoncito si no me pasé yo de risas o de bromas. Sí, bien, gracias, Hippie, gracias. Bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, porque a veces yo pienso que me estoy pasando con ustedes, pero lo que queremos es que la pasen bien. Gracias por esos corazones, gracias. Muchas gracias. A ver, ahora sí, miren, un ratito, antes de pasar con Manuel, con José Antonio y con Luis, quiero darle paso a Mónica. Mónica es otra amiga de la casa y nos tiene una información que nos quiere compartir. Moniquita, dele. ¿Está ahí? Sí, Mao, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí. Sí, por supuesto, sí. Claro que sí. Pues Mao, muchas gracias por permitirme en este espacio que has construido tan valioso poderles contar lo que les voy a contar, pero además tiene mucha relación con todo lo que estamos viviendo ahora, y es que finalmente cuando nosotros hacemos todos estos procesos de cambio, pensando en, como lo decía el profe Giraldo, y es cómo deberíamos, cuáles son esos perfiles o qué egresados vamos a entregar al mercado. Estamos cuestionándonos mucho esto por los cambios que estamos teniendo en la era digital. Y eso en el 2018 a mí me puso a cuestionarme. Yo soy psicóloga, trabajé 19 años en IBM,
obviamente conociendo tantas necesidades de talento, de tecnología, hoy la necesidad de conocer tantas competencias, pero sobre todo entendiendo que estamos viviendo una era de cambios acelerados y que la única manera de poder responder es poder reconocer la manera en que las personas nos adaptamos y adoptamos todos estos cambios. Entonces comencé a trabajar una idea que hoy la hice realidad y te agradezco, Mao, por permitirme contarles acá en tu espacio. No, tranquila, Eh, no, no. y es una plataforma de reclutamiento, la llamo reclutamiento sostenible, que tiene una base clave y es reconocer el potencial de los candidatos. Hoy nosotros necesitamos en la industria o incluso para emprendimiento más de nuestras habilidades y competencias, de reconocer todos estos cambios, de aprender, de desaprender y de poner en práctica todos nuestros conocimientos para poder entrar. O sea, mira lo que acabó de decir el profesor Giovanni, él tiene un TikTok y tiene todos estos usuarios. ¿Qué competencias lo llevaron a crearla y a generar tanta atracción? Esta plataforma se llama Ser en Acción y es el reconocimiento del ser como tal. Dejamos de lado la búsqueda por títulos, la búsqueda de la persona que estudió en X universidad, la búsqueda de la persona por edad, porque todos estos son contextos que estaban discriminando el talento y encontramos muchas empresas que buscan mucho talento y encontramos muchas personas buscando empleo, pero que tienen el talento y el potencial para asumir esos cargos. Entonces, la herramienta los invito a que la conozcan, se llama Ser en Acción, que me sigan en las redes. Esta plataforma busca darle sentido al potencial de los candidatos, que nosotros como candidatos tengamos la posibilidad de buscar el empleo que deseamos bajo las características que disfrutamos profesionalmente, porque eso a la empresa que lo reciba le va a permitir recibir un candidato que se va a adaptar a cualquier cambio frente a su rol, pero sobre todo a las empresas ver el reclutamiento de una manera diferente, atrayendo y contratando realmente a las personas que por su potencial van a responder mejor a sus necesidades, pero que sobre todo va a generar una valoración sobre el talento en una época de cambio donde la adaptación no es sencilla, pero es más fácil si la hago desde esas capacidades que disfruto como ser humano. Entonces, los invito, la plataforma es www.serenaccion.com.co. Estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram y seguro que la idea acá es darla a conocer y que pueda darle cabida a todas las personas desde su potencial. Mao, muchas gracias. No, gracias a ti, Mónica. Quería salir, les tengo una noticia, quería salir, pero no pude. Gracias a una amiga que nos prestó su hogar, estoy transmitiendo porque la verdad tuve un accidente. O sea, yo no, el internet. Y entonces estoy transmitiendo de un lugar donde no es mi casa, una gran amistad. Le agradezco muchísimo aquí en vivo, creo que me está escuchando. Y entonces, ¿qué pasó? Quería salir con el en vivo en YouTube. Mi cuenta es Mao Garzón Quiroz en YouTube, pero por esas cosas no pudimos, ¿sí? Y vamos a salir desde conectados, es decir, el audio event, y va a salir el video en YouTube, espero yo que la próxima semana, Moniquita, prometido. Yo estuve repasando tu página mientras tú estabas hablando y eso ya quedó grabado, así que tranquila por Divino, ese Mao, lado. muchas gracias. ¿Sí? Ahí está la URL y todo. Bueno, volvamos al tema, ¿qué les parece? Volvamos al tema. A ver, Manuel levantó la mano primero, buenas tardes. A ver, con Manuel vamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias. De Bueno, nada. escuchando todas las reflexiones, Sí. me hace pensar aquí se está presentando un problema, yo creo que es un desfase en cuanto a la adquisición o a la forma como nosotros estamos adquiriendo la información y el qué hacer con la información. Ok. Creo que es un problema que en este momento la educación o las instituciones educativas deberían revisar hasta qué punto están preparadas para los nuevos momentos que estamos viviendo con respecto a la forma como la información está llegando a los estudiantes, porque definitivamente son épocas muy, muy distintas. Yo recuerdo que en mi época yo tenía que ir a la biblioteca, buscar un libro, sacar fotocopia o transcribir
y esa era la información que yo recibía. En este momento ya encontramos muchas herramientas como el ChatGPT que nos da información, digamos que a la mano. Es decir, el problema no va a ser nunca la información. La información siempre va a estar ahí y en este caso, con el desarrollo de la inteligencia artificial y seguramente vendrán muchas cosas más, vamos a encontrar que tendremos acceso a más información, de pronto algunas no tan éticas o otras no tan legales, por decirlo así, pero que van a estar ahí. Entonces, yo pienso que la reflexión tendríamos que hacerla desde el interior de los sistemas educativos, cómo estamos afrontando estos nuevos momentos. Porque de verdad, en este caso, los estudiantes deberían tener, aparte de poder saber qué hacer con el ChatGPT, es saber reflexionar sobre toda la información que hay, cuestionar, buscar, digamos que reforzar el tema de la ética, que es algo que debe profundizarse más en los sistemas educativos. Entonces yo creo que es un momento en el que es como si nosotros estuviéramos en una casa y alrededor de nuestra casa se han dado todos los adelantos tecnológicos y al interior seguimos todavía de pronto pasando el televisor manualmente, ¿no? Correcto. Y las cosas van cambiando, van evolucionando. Entonces yo creo que es un tema, primero, que no se puede controlar. O sea, es lo que está pasando hoy, vivimos en el siglo de las telecomunicaciones y de la información, y yo creo que el cuestionamiento sería que las universidades, los colegios, el mismo Estado con respecto a sus planes de estudio deberían reevaluar o revisar qué tan preparados estamos para tanta información que están recibiendo los jóvenes y para que ellos aprendan a identificar qué es lo más provechoso, qué es lo que de pronto no es tan provechoso, porque todas las herramientas van a estar ahí siempre. Ok. Ese es mi punto de vista. No, tranquilo, Manuel, gracias por el aporte. Leslie, tenemos que contestarle a Manuel, dijo cosas muy interesantes, pero antes quería mandarle un saludo que lo acabo de ver, por aquí lo vi, por aquí lo vi, por aquí lo vi, se me fue. No, ahí está, Rolando, buenas tardes, un saludo cordial. Voy a estar con Rolando el día 11 de mayo, 9:30, en una ponencia, en una charla, justamente en la ILUR, va a ser online. Entonces, gracias, Orlando, por la invitación. Me encantó todo lo que han compartido, porque de hecho creo que estamos muy, muy alineados en el sentido de que, a ver, la primera es lo que decía el doctor Giraldo, ¿no? El tema de la didáctica, y esto viene un poco acompañado de los comentarios de la mayoría, en el sentido de que, en efecto, ahorita existen muchísimas herramientas, las herramientas de colaboración son indispensables en los procesos educativos, porque no, ya esas clases magistrales donde solo el profesor se sentaba a recitar o a decir todos sus conocimientos, son las excepciones en realidad. El trabajo es mucho más participativo, y en esa participación también va dándose un proceso de evaluación continua desde mi perspectiva, y por eso el uso de la cantidad de herramientas que hoy es disponible. A mí me encanta cómo han ido evolucionando las plataformas. Ahora hay muchas herramientas muy sencillas que permiten una participación activa de los estudiantes, especialmente en línea, pero no únicamente en línea. Y ellos también necesitan ese espacio, pero lo que sí es muy cierto también es que sin didáctica, sin el lado del docente que prepare correctamente su temática, que sepa cómo va a utilizar cada una de esas herramientas, cuáles son los objetivos que va a lograr, sería imposible. O sea, las herramientas, una vez más, están ahí disponibles, pero hay que saber utilizarlas correctamente, y en mi experiencia sí involucra mucha más dedicación, mucho más trabajo desde el lado del docente para poder utilizarlas correctamente, para poder transmitir los criterios adecuados. Y ahí me acordé lo que comentaste al inicio de tu sobrino que utilizaba el ChatGPT y sus profesores no sabían algunos ni qué era, porque pasa a nivel sobre todo de educación en colegios, en primaria. Y
deducción, eso igual que en la vida profesional, cuando yo hablo con muchos de mis colegas, les digo, ya no es una opción decir que uno no conoce la tecnología. O sea, debemos todos involucrarnos de una u otra manera, y si es que somos docentes, aún más. No podemos caer en ese juego de no soy bueno con la tecnología o no sé cómo utilizarla. Tenemos que aprender, no es complejo, hay que perderle el miedo y todos subirnos dentro de este barco para aguantar el tsunami, ¿no? Que se nos viene. Otra vez el tsunami. Bueno, otra vez el tsunami. Primero, lamentablemente no lo pude subir a Rolando. Vamos a estar con él, bueno, yo voy a estar con él el 11 de mayo en el primer Congreso Internacional ITEC 2023, que va a ser sede de la Illingworth. Así que si están interesados, si han metido un paper, no lo han metido, si quieren aprender un poco más, por favor, ahí está Rolando Álvarez, está aquí conectado con nosotros y obviamente es el mentor, investigador, director de investigación de la Illingworth. ¿Sí? Ahora sí, Richard. Hola, buenas tardes Buenas a tardes. todos. Doctor Garzón, gracias por Mao, por hacer favor, esto. para ti, Mao. Mao para ti. Bueno, una de las preguntas que viene a mi mente con las nuevas tecnologías que están llegando es cómo se maneja el plagio. En los 90, cuando uno hacía un research, simplemente pues tenía libros, investigaba, entendía lo que se decía o se inventaba algo nuevo. En los 2000, en la década de los 2000, pues ya había el internet un poco más avanzado, y teníamos diferentes formas de, no solo por libros, sino también por el internet, alcanzar diferentes librerías y básicamente tener una gran cantidad de material para hacer investigación. Ok. Y ahora tenemos ChatGPT, Sí, correcto. que es bastante beneficioso, pero al mismo tiempo es bastante susceptible para que estudiantes hagan plagio. O sea, ¿cuáles son las alternativas que los profesores o qué tecnologías nuevas van a emerger para evitar esto? Ya. Ahí le voy a dar paso a Leslie, pero quisiera decir algo antes, un ratito, Leslie. Dale. Justamente por eso preguntaba yo por la gente de Chile. No sé si todavía habrá alguien de Chile aquí, porque estaba Carlos, hace un momento intervino. Si hay alguien, por favor, de Chile, levante la manito ahorita. Este es el momento. Ahora lo necesitamos. A ver, ¿quién? Ay, Mónica, vi Mónica por ahí, pero no. Bien, entonces, contestándole un poco a Richard. Decía que yo esta semana justamente posteé sobre un tema que tenía que ver con el profesorado, entiendo yo que es de Santiago de Chile, con una carta que fue dirigida hacia un ente, una institución escolar, tengo entendido, pero a través de Diario El Mercurio. Entonces yo me atreví, como siempre soy atrevido, me atreví a postear, a repostear y a compartir mi idea. En primer lugar, Richard, como docentes, el trabajo escrito solo es una de las formas estructuradas de poder generar conocimiento, solo es una. ¿Qué decía yo ahí en ese momento? Ya Leslie va a dar qué tecnologías habrá. Yo decía que tenemos que volver a la comunicación oral, a la expresión oral. No sé si ustedes se acordarán en algún momento del famoso examen oral, aporte oral. Y ahora lo conocemos como speech o elevator speech. Entonces yo posteaba allí, ¿por qué no hacemos videos? ¿Por qué no trabajamos con los chicos con los famosos videos? Los videos verticales, videos, por ejemplo, de formato rectangular, que trabajen con transiciones, que trabajen con musicalización, que trabajen con efectos, y de tal manera que el producto no sea un video, sino que la forma, el formato es un video, pero el producto es conocimiento.
el concebir conocimiento, el validar conocimiento, el sociabilizar conocimiento se puede también hacer a través de video. Es más, en citaciones científicas, el video también consta como una de las formas de poder justamente validar un conocimiento. Entonces, esa es mi respuesta, Richard, por el momento, una respuesta sencilla y que obviamente todo currículo de toda organización o toda institución, perdón, educacional permite hacerlo. Entonces ahora sí, Leslie, dale Leslie. Ya nos hemos ido un poco del tiempo. Dale Leslie. Sí, sabes que de hecho, a ver, primero, normalmente ahora ya viene embebido en las plataformas de enseñanza en línea principalmente y también puedes como conectar algunos plugins para plataformas antiplagio que hacen unas revisiones bastante profundas con respecto al texto, con búsquedas dentro de la misma academia primero y luego también con búsquedas dentro del internet y te dan resultados. Y no solamente para el tema académico, para el tema de plagio, sino también para temas, por ejemplo, cuando yo estaba en la gerencia de ThoughtWorks, nosotros hacíamos ejercicios técnicos y créanlo o no, los profesionales a veces copiaban el código de alguien más y lo presentaban como suyo. Correcto. Y teníamos que utilizar también algunas herramientas antiplagio para hacer comparaciones con código disponible que existe en el Internet. Ahora, estas herramientas, de hecho, lo que te dicen es un porcentaje de repetición de la combinación de palabras comparado con algo que básicamente la herramienta googlea, ¿no? Correcto. Y eso es lo que te compara. Ahora, si me preguntas a mí, súper de acuerdo con lo que decías hace un segundo, y por eso les comentaba también el hecho de que tenemos que como docentes ser supremamente creativos, porque seamos súper honestos, nosotros estamos aquí para aclarar dudas con respecto a la información, para enseñarles cómo aplicar, para evaluar esa aplicación del conocimiento, porque para leer información o para redactarla, lo pueden hacer sin nosotros. Entonces, aquí nuestro valor agregado en realidad está en darles estas capacidades de aplicación. Y cuando evaluamos, yo utilizo mucho este método que estabas diciendo con respecto, por ejemplo, al tema de videos. Trato de darles aplicaciones particulares, es decir, mira, estamos viendo esta parte en la teoría, cada uno escoja un ámbito de aplicación distinto. Entonces, tienen que definitivamente ellos poner su creatividad a trabajar y utilizar la teoría que se ha creado. ¿Cuál es la contraparte? Que como docentes nos toca un proceso mucho más personalizado de la educación para el proceso de evaluación que tiene sus complejidades. Por el otro lado, como bien decías, no solamente se gana en hacer en efecto esta aplicación, sino que también se adquieren otro tipo de habilidades que son indispensables en la vida profesional hoy, porque el poder comunicarte correctamente, el saber estructurar información, por ejemplo, yo les digo, tienen que hacerme un video de menos de 2 minutos explicando toda esta cantidad de información, entonces tienen que ser muy capaces de hacer abstracción, de conceptos, Correcto. de ideas, Correcto. de construcción, de comunicación. Síntesis. También es indispensable. Exacto, totalmente. Entonces, eso me parece que tenemos nosotros que también utilizar. Además, insisto, sobre todo de las nuevas generaciones, ellos crecieron en una sociedad de construcción de conocimiento conjunto, no solamente de receptores de información. Y tenemos que aprovechar esa curiosidad, esas capacidades y darles también la guía para que le saquen el máximo provecho. Correcto, correcto, Leslie, totalmente de acuerdo. Dele, doctor, nos hemos pasado el tiempo, por favor. Ya. Sí. Simplemente, para resaltar este tema, yo creo que tendremos que replantearnos el concepto del plagio. Porque es que ChatGPT no está haciendo un plagio. Ok. Entonces, el estudiante lo que está es recuperando información
y él la va a presentar, y lo que sí va a ser detectable si eso se hizo con ChatGPT o no. Ahora viene un gran proceso entre los grandes detectores de que si lo hizo o no, y ChatGPT va a seguir avanzando para que no lo detecten. O sea, el problema está en lo que decía Leslie, o sea, ellos tendrán que defender lo que presenten. Y el tema del plano va a ir pasando a un segundo plano. Porque va a tener que estar con evidencia, con habilidades, con competencias, ese problema. Ese es un tema, y algo de lo que no se ha hablado hoy, Mao, y creo que también es muy importante. Bill Gates hace unos días participó en un evento muy importante donde decía que él tenía muchas esperanzas, y así se está demostrando que estas nuevas herramientas van a provocar una mayor inclusión. Sí. ¿Por qué? Porque los estudiantes, por ejemplo, para yo matricular en una carrera que me puede costar, no sé cuántos miles de dólares, a través de todas estas herramientas yo puedo acceder a la información bajo una guía adecuada. E indiscutiblemente, él lo sostenía, es decir, de esta forma muchísimas más personas van a tener acceso al conocimiento. Yo creo que es una herramienta que, manejándose para bien, va a abrir las puertas a la inclusión, y creo que eso en el Ecuador es muy importante. Creo Sí, que por tenemos, supuesto, por supuesto. como docentes, no perder en vista a los miles de estudiantes que hoy tienen serios problemas para acceder a la información, a las tecnologías. Y esta herramienta, manejada por personas como ustedes, los que están participando de aquí, puede abrirle las puertas a esos estudiantes y a esos docentes también, que están donde las papas queman, en situaciones bien complicadas, y que el Ecuador necesita del acceso al conocimiento. Latinoamérica toda, doctor Giraldo. Aquí tenemos muchos compañeros de diferentes lados. Saludos Colombia, saludos Chile, saludos Bolivia, saludos Paraguay. Sé que están por allí. No han querido hablar hoy, no sé por qué. Argentina, saludos. Uruguay, saludos. Quito, saludos. Guayaquil, saludos. Ecuador, saludos. Colombia, saludos. A ver, Sergio Armas, vamos con usted y vamos terminando ya el conversatorio. Hola a todos, muy buenas tardes a todos aquí en México, pues estamos ya cerca de México, perdón, México, sí, perdón. Pero gracias, Mao. México, querido y bonito. Conocer a todos en esta red que nos quita las fronteras, que Claro nos que sí. permite que el conocimiento se globalice verdaderamente. Y lo que acaban de citar es un punto interesante. Yo voy a hablar un poco de la experiencia a nivel personal. Hace 3 años, en la universidad donde yo estuve colaborando, enfrentamos el gran reto de la pandemia, que creo que a todos nos pasó. Aquí en nuestro país coincidió con las vacaciones de Semana Santa. Nos fuimos 15 días antes de la Semana Mayor, como se le dice aquí en México. Correcto. 15 días antes se suspendieron las actividades y nos dijeron, regresando de Semana Santa, prácticamente regresamos a clases. 2 años después, apenas nos fuimos incorporando en octubre del año pasado a las aulas. ¿Y esto a qué me refiero? Propició un cambio de la noche a la mañana en la forma en que enseñábamos la clase. En 72 horas hubo que subir aproximadamente 3,000 alumnos, docentes y personal a una plataforma que, bueno, pues voy a dar el nombre comercial porque creo que todos la hemos manejado, que en este caso es la de Google, claro Google que Classroom. Sí, correcto. Nos permitió desarrollar contenidos. Fue educar a los alumnos a que ahora tenían que aprender de otra manera y a los maestros a enseñar. Esto fue el primer gran reto del cambio que nos propicia la educación moderna. Como decíamos, se acabó lo que dijo Leslie. Ya no puede haber una persona que diga, yo no tengo habilidades, soy maestro, pero a mí la tecnología no se me da. Se tuvo que dar. Me tocó vivirlo desde el punto de vista donde una universidad decidió invertir y correr el riesgo, y me tocó ver también como otras universidades, incluso colegios privados, tuvieron que cerrar puertas porque no pudieron hacer esta transición. Correcto. E incluso lo hemos dicho aquí en México nosotros abiertamente, y creo que a lo mejor es la misma perspectiva que todos ustedes tienen. Nuestro problema no fue 2 años de educar en aulas o como se pudiera, sino que nos está arrastrando un problema que nos va a llevar por lo menos de 12 a 15 años corregir, porque lo preocupante fue las generaciones que durante esos 2 años, los que egresaron fue un periodo corto, pero los que entraron a la educación
básica, aquí en México preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, etcétera, vienen arrastrando esta inercia. Y también los maestros, se viene un golpe tecnológico muy fuerte. Recientemente aquí se está teniendo un foro por una universidad de la Ciudad de México, donde se nos está invitando a todos a colaborar en qué vamos a hacer, qué propuestas tenemos para el cambio generacional docente. Eso ya es una realidad. El cambio de docentes que antes lo veíamos como que algo muy lejano, pero que hoy en día es, con esto de la transición tecnológica, nos está demostrando que los maestros, a pesar del conocimiento que tienen, si no pueden hacer que este conocimiento se vuelva masivo, que permita desarrollar habilidades, o como se está platicando aquí, que evitemos en ciertas medidas como el plagio. Sí, ChatGPT y las demás herramientas de inteligencia artificial son impresionantes, son muy buenas, pero aquí lo importante que debemos visualizar nosotros, como dijeron muchos, es lo que dicen ustedes: trabajemos sobre generar conocimientos nuevos. Si tú me generas un video de 2 minutos, me estás demostrando qué tanto es lo que estudiaste o aprendiste. Inclusive a veces, como dijo el doctor, vamos a ser más inclusivos, porque estamos teniendo una cantidad de gente que no es tan fácil para ellos acceder a la educación si no es por este medio. Comentando, como les dije, cerrando para mi participación con ustedes, me tocó recibir a mí un área nueva antes de la pandemia en esta institución, que fue básicamente la que me tocó crear el área de la División de Educación en Línea. En los 2 años que pasaron de la pandemia, tuvimos un crecimiento. Puedo decir los números hoy en día. Recibí yo el área con 14 alumnos inscritos y le entregué con casi 300 alumnos inscritos en educación de posgrados en línea. Y obviamente la transición hacia el área educativa, porque esta institución maneja desde preescolar hasta universidad. Fue un cambio radical lo que tuvimos que hacer y comprometer a las familias, comprometer a los padres en los niveles básicos, apoyarlos en muchos sentidos. Pero sí, insisto, la tecnología llegó a darnos un cambio drástico en la forma de enseñar y en la forma de aprender. Nosotros los docentes tenemos que cambiar nuestra visión y perspectiva. Sí, es cierto, la clase clásica donde nuestro maestro llegaba y nos enseñó a nosotros de una forma, ya no sirve para ellos, nos sirvió a nosotros, nos formó o deformó a nosotros, pero a las nuevas generaciones tenemos que darles herramientas. Decía una persona hace unos días, son gente que espera respuesta rápida, que las cosas las tienen a su disponibilidad, pero está pasando lo que en los 90 aconteció con los que, pues, puedo decirlo, los nuevos maestros que entramos a la docencia. Decíamos que estaba la tecnología, llegó el internet, y ahorita es cuando lo podemos explotar más, pero tenemos también que guiar a los alumnos a que aprendan a usar la tecnología, porque en estos 2 años nos dimos cuenta de que creíamos que eran nativos digitales, nos dimos cuenta que eran analfabetos digitales, solo saben manejar una cuestión que era una red social o una plataforma. Ahorita, después de 2 años, se puede decir que tenemos que seguir trabajando en que lleguen a ser verdaderamente nativos digitales, que vean que están las herramientas, que las pueden usar. No podemos tampoco decirles no la uses, pero también nosotros debemos de conocer estas herramientas e incluso decirles, miren, yo este tema de clase lo generé con ChatGPT, no me hizo el trabajo, porque al final de cuentas ChatGPT, decimos, busca coincidencias, puede presentar un tema que yo les puedo dar a leer, pero si yo no tengo la habilidad académica de poderme sentar con ellos, analizar pedagógica, didácticamente, entender el estilo de aprendizaje del alumno, no voy a lograr el objetivo. Simplemente va a ser voy a cubrir el requisito de darles una lección que a lo mejor no logro trascender o ir más allá en sus habilidades. Agradezco la invitación y que me hayas dado la oportunidad de platicar con todos ustedes y los saludo a todos. No, tranquilo, Sergio, y te esperamos dentro de 15 días, por favor. Te esperamos dentro de 15 días. Saludos, México. Sé que también hay muchas personas que están conmigo de México. Saludos a Costa Rica y a Panamá. Cierto, me olvidé. Esta semana, gratamente, hubieron algunas personas que me contactaron de allá. Saludos, por favor. Les quisiera seguir saludando, pero no puedo. Antes de irme con Leslie para sus palabras finales, por favor, ¿qué les ha parecido? Corazoncito, si les gustó, aplauso para celebrar, no sé, pongan lo que ustedes quieran. Por favor, su participación es importantísima. Si ustedes ponen los emoticones, esos corazoncitos, nos ayuda muchísimo porque LinkedIn va a saber que esto ha sido relevante para ustedes y para todas las personas que puedan volver a participar en este conversatorio de amigos.
llamado Conectados. Leslie, tus palabras finales. Genial, Mao, muchísimas gracias. Primero, gracias a todos porque he aprendido un montón. Y creo que tengo una dosis de adicción y curiosidad de estar continuamente aprendiendo. Creo que todos terminamos con la idea clara de que tenemos que evolucionar en la educación, utilizar la tecnología como una herramienta que nos permite acercarnos. Definitivamente, con la cantidad de opciones que existen para aprender cosas, buena, mala calidad, con fuentes, sin fuentes, como fuera, genera bastante ruido dentro de la comunidad de los jóvenes, de los estudiantes. Nosotros tenemos que generar esos factores diferenciadores, acercarnos a donde están ellos, si es que no se acercan donde estamos nosotros, tener esa humildad también como docentes y definitivamente cambiar los modelos tradicionales, utilizar creatividad extrema. La última cosa que nada más les quería decir es que, en efecto, nuestra apertura en la creatividad y la humildad es súper importante en estos procesos de educación y aprender de nuestros estudiantes va a ser también un tema bastante clave dentro de las nuevas generaciones de la aplicación de tecnología en los procesos educativos. Gracias, Leslie. Gracias, Leslie. Muchísimas gracias, Mao, por invitarme. No, Y aquí siempre. feliz aprendiendo. Siempre, no todos. Todos hemos aprendido de todos, absolutamente, no solo de ti, de todos. Finalmente, antes de despedirlos a todos, agradecerles por estar aquí conmigo. Gracias también por el cafecito que nos brindaron a media tarde. Agradecido. Y finalmente decirles de que pienso yo como docente universitario, pienso que debemos ir galopando desde una perspectiva de la entrega del conocimiento al estudiante hacia un tutoriaje tipo mentor, motivador. Pienso que hacia allá vamos. No nos queda mucho tiempo de estar transmitiendo conocimientos y pienso que debemos tutoriar de aquí en adelante y también motivar. Así que en lo personal estoy desarrollando mis habilidades blandas, es en lo que me hallo ahorita. Y también estoy preparando unos cursos sobre inteligencia artificial, de los cuales ustedes van a saber más adelante. Por el momento los voy a hacer localmente en mi patria querida, en mi ciudad calurosa, Guayaquil. Pero próximamente espero también estar online. Así que, bueno, eso en lo personal. Agradecidos, ya saben que este es su espacio. Hagamos networking, por favor. Escribámonos, saludémonos. Hagamos papers, intercambiemos ideas. Y bueno, un saludo desde aquí, desde mi Guayaquil querido. Saludos a todos, saludos América Latina. Chao y gracias por estar con nosotros. Gracias, Leslie. Gracias. Ya le estoy siguiendo a Giovanni en Ciencias sin Bailar. Ya voy yo también. Síganme a mí también. Yo también estoy en TikTok. Ahora voy. Chaito a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Chao a todos. Chao.